Ya, entonces el día martes, ¿se acuerdan dónde quedamos? Lo último que vimos del capítulo 2, los versículos que estuvimos viendo. ¿Algunos se acuerdan, hermanos? Llegamos hasta el 6. Ya, vimos hasta el 6. ¿Y qué vimos del 5 y del 6? Porque en eso estuvimos la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, el martes pasado. ¿Se acuerdan lo que vimos? Recuerdo que estábamos debatiendo acerca de qué implicaba y cómo íbamos a entender el que nos haya hecho sentar a la diestra con Cristo. O sea, Ya, no a la diestra, pero cuando dice en el 6 y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ya, perfecto. Entonces me acuerdo que estuvimos debatiendo acerca de eso y recuerdo que eh, había que matizar súper bien. Recuerdo que tuvimos que matizarlo bien para que entendiéramos más o menos todo lo mismo. Claro, claro, bien, bien, bien. Bueno, retomando desde ahí entonces, desde el 6, bueno, 5 y 6, ahora nos toca el 7 en adelante. También estuvimos viendo la implicancia de la plena identificación con Cristo, ya que Dios, por medio entonces de su Espíritu Santo, como nos había dicho en el capítulo 1, que es las arras de la esperanza que está en nosotros depositada, entonces ahí por medio del Espíritu entonces es que tenemos esta unión con Cristo, ya esta esperanza segura, este pago anticipado, como habíamos visto anteriormente, lo que significaba eso. Entonces, al ver esta plena identificación, esta plena unión con Cristo, que Dios obra en nosotros, que estábamos muertos en pecado, y lo hace por gracia, por un regalo inmerecido, por un don que ninguno de nosotros merecía y por la necesidad tan patente que estaba en el ser humano de que por sus propios medios no iba a poder nunca ser salvo, entonces Dios hace y actúa de esta manera, entonces levantándonos de entre los muertos, dándonos vida, en este sentido con Cristo, en unión con Él, y nos resucita, al igual que al Señor, al igual que a Cristo, porque juntamente con Él, y asimismo entonces nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y aquí habíamos dicho que eso implicaba estar en unión con Él, pero lo que no implicaba era lo que otros indican, testigos de Jehová, mormones, que nosotros somos Cristos, ya que nosotros tenemos el potencial, producto de que nos sentamos con Él entonces, ser Cristo. Y eso habíamos dicho que no es así, ya que aquí va con la plena unión con Él. O sea, si separamos al Señor de nosotros y nosotros decimos que por nuestros propios medios somos Cristo, o interpretar que Él juntamente con Él y que nos haya hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús implicara que nosotros fuéramos a llegar a ser el Señor, eso está totalmente equivocado, ya porque habíamos comentado también que hay aspectos de la divinidad de Dios, de Cristo, perdón, en este caso, que son únicas y exclusivamente de Él. Así que haciendo esos matices y entendiendo que algunos de acá tergiversan la escritura también, y es bueno que nosotros también lo entendamos así, entonces es que habíamos culminado el versículo 6 y vamos a dar paso al versículo 7 ahora, ¿ya? Así que vamos a leer, voy a partir leyendo yo del 1 al 10 y a ver si ahí Ismael me puedes apoyar leyendo del 11 en adelante después, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, ¿ya? Déjenme poner acá esto en paralelo con la Septuaginta. Ahí. Cosa de que si muevo una, se vean ambas. Ahí sí. Ya en la izquierda está la Valera y en la derecha está la Septuaginta. Dice, yo los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya, muchísimas gracias Ismael por el apoyo ahí en la lectura. Entonces, retomando desde el 6 que habíamos hablado, va a continuar diciendo Pablo que juntamente con resucitarnos y asimismo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, después el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir de esto? Que el propósito, el para de esto, es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la textual dice, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir ahí? Para mostrar en los siglos venideros. Este propósito. Yo puedo hablar. Sí, adelante. Perdón si no levanté la mano, es que eh, no me sale la mano aquí. Pero quería decir que ahí veo que de nuevo está utilizando el para, como lo hizo en el primer capítulo, por ejemplo en el versículo 5. eh, no, el ¿Ya? versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces ahí mostrándonos de nuevo para qué, otro motivo del por qué Él hizo eso con nosotros. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más quiere decir ahí algo? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros en los cuales Él quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia? ¿Cuáles vendrían a ser esos siglos venideros? Ahí estamos incluidos nosotros. Ya, nuestra hermana dice, ahí estamos incluidos nosotros. ¿Qué más podemos decir ahí? Según lo que ya también hemos visto, lo que vimos en Hebreos también, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué entenderíamos Yo por entiendo, estos siglos venideros? perdón, yo entiendo que la obra que hizo, que se explica en el 6 y lo que se ha venido hablando anteriormente, trasciende
trasciende al tiempo y alcanza a los siglos venideros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí? Yo honestamente no recuerdo muy bien, es que creo que no estuve en el justo ese día cuando hablaron de los siglos venideros. Creo que no estuve, o no recuerdo bien. Así que no sabría decir qué son los siglos venideros. ¿Cuándo hablamos de los siglos venideros que no estuviste, Brian? ¿Con Hebreos o acá en Sí, Efesios? creo que en Efesio, no recuerdo. Ya, porque no hemos hablado de los siglos venideros como tal, eh, sino que lo que dice el 21, el 1:21, cuando dice no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero algo que diga así como en los siglos venideros, no lo hemos hablado el plural, ya lo vimos en el singular, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que por si acaso, ¿ya? Ah, ya. ¿Y en hebreo tampoco? En hebreo sí que vimos, en hebreo sí que estuvimos viendo algunas cosas atingentes a esto. Por eso pregunto qué nos acordamos, qué asociamos, qué vamos a entender por para mostrar en los siglos venideros, qué se entendería ahí por los siglos venideros, ¿ya? Adelante, hermano Guillermo. Justamente al pensar en el versículo 21 del capítulo 1, entonces uno podría entender acá en el 2:7, cuando dice para mostrar en los siglos venideros, dando a entender que este siglo que menciona en el capítulo 1, 21, en el versículo 7 habla de los siglos que siguen al siglo presente. Entonces, cuando dice para mostrar en los siglos venideros, pareciera, entiendo yo, que está hablando del fin de un siglo, de una edad, de una época. Y si entiendo bien, debe estar apuntando acerca de el siglo donde el Señor tenía pacto con Israel. Y sabemos que ese siglo, según nuestra comprensión, según mi comprensión, termina en el año 70, donde el Señor termina su relación de pacto con Israel, y de ahí en adelante, entonces, en los siglos que siguen, es a lo que está apuntando el apóstol Pablo acá, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, para con nosotros en Cristo Jesús. Y de ahí entonces entender que nosotros acá, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, entiendo que debería estar apuntando a la iglesia. Eso, en principio. Ya, entonces estos siglos venideros serían a los siglos venideros del apóstol, ¿ya? Cualesquieran que sean, si son 10, 15, 20 siglos, los que han de venir, cualquiera que sea la cantidad, estaría apuntando, perdón, a los siglos posteriores al apóstol. Eso lo entiendo. Correcto, y entiendo que va en línea con lo que la semana pasada o antepasada vimos con respecto a las profecías acerca de que el reino es entregado a los santos del Altísimo, después que el Hijo del Hombre asciende y recibe del anciano de días, recibe el reino, recibe todo el poder, dominio, autoridad sobre todo, y luego de eso entonces es entregado el reino a los santos del Altísimo, y entendiendo que eso se cumplió en los tiempos del Imperio Romano, el cuarto reino, contando desde Babilonia en adelante, entonces todo estaría apuntando al tiempo del Señor, los apóstoles y la obra realizada por el Señor Jesucristo en la cruz, haber ascendido, recibido el reino y después en Pentecostés, de ahí en adelante, donde reciben el Espíritu Santo y salga a predicar a todas las naciones. Y entiendo que más adelante, en el mismo capítulo 2 de Efesios, él va a explicar que esta nueva creación, aquí llamada la iglesia, es donde el Señor muestra la inmensurable riqueza de su gracia, la gracia grandísima sobre nosotros, en su amor, en su misericordia.
Y eso es lo que se manifiesta a lo largo de los siglos y se ha venido demostrando desde ese tiempo en adelante, especialmente después de que el Señor comisionó a los suyos que vayan, una vez que asciende, que vayan por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Entonces yo entiendo que apunta a eso. Ya. Vale, vale. ¿Alguien más tiene ahí algo que decirnos acerca de los siglos venideros? ¿Cómo lo entiende? Si no lo entiende, también lo puede expresar. Los siglos venideros. Entonces, o sea, no sé si entendí bien, pero los siglos venideros vienen siendo los siglos que son, o sea, todo el tiempo que viene después del fin del pacto con Israel, ¿o me Claro, equivoco? claro, el fin del año 70, después del año 70 en adelante. Ah, ya. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Eh, Quería preguntar qué significa venideros. Venideros en los que vienen, los siglos que van a venir. Ah, ya, ya. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo ahí de los siglos venideros? Ismael, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Sandra, ¿todos lo entienden igual? ¿O lo entienden diferente o no lo entienden? Yo ¿O lo lo están... entiendo igual, lo entiendo igual. ¿Ya? ¿Y el resto? Yo ya entendí. Ok, hermana Sandra, ¿usted iba a decir algo, no es cierto? ¿O no? No, hermano, y lo estoy entendiendo igual. Ya, entonces todos entienden que es en el año 70 donde se corta la relación de pacto y Pablo está hablando de que Dios entonces nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar posterior al pacto con Israel, al término del pacto con Israel, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Es así o no? Es interesante Sí, también, Andrew, que otros hermanos no lo ven igual que por lo menos como lo veo yo, y son predicadores famosos. Entonces nos enseñan que esto de los siglos venideros tendría que estar apuntando, o por lo menos cumpliéndose totalmente en la segunda venida del Señor, entendiendo la segunda venida como la venida del Señor a reinar en la tierra durante 1000 años. Lo que obviamente, por lo que nosotros hemos ido aprendiendo, eso no aplicaría para nada. Entendemos que el Señor ya está reinando, ya lo hemos visto en estos versículos, también en el capítulo 1, y es bueno considerarlo que hay muchísimos hermanos que no lo entienden de esta manera, que sea la iglesia aquí a la que se refiere, y muchos hermanos entienden que es el reino milenial, es algo que el Señor tiene que cumplirle a Israel aquí en la tierra, y lo más probable es que estos mismos versículos sean los que ocupen. Es probable. No sé si todos, pero por lo menos de algunos van por esa línea. Claro. Igual es interesante que lo veamos en el contexto, porque cuando acá se dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, recuerden que lo hemos visto, riquezas de su gracia, esto dice que lo va a hacer, lo va a mostrar en los siglos venideros, ¿ya? Entonces, si nos vamos al 1.6, dice desde el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, y miren lo que dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados. Esto que nos haya hecho aceptos en el amado, ¿cuándo es? ¿Ahora o en un futuro? Para el tiempo de los Efesios.
ahora. O sea, en el tiempo de ellos era en ese momento. Ya, correcto. Entonces, esta alabanza de la gloria de su gracia es ahora, ya está dentro del contexto temporal de la hora. ¿Por qué? Porque nos hizo aceptos en pasado, en el amado. Pero ¿a quiénes se dirige? A los contemporáneos de Pablo, que son los efesios. Y les dice que al ya ser los aceptos en el amado, entonces lo hizo para alabanza de su gloria. ¿Ya? Eso ya está hecho. Después, en el 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Miren, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, esto también ya fue. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo se refiere a los judíos que esperaban en el Mesías, ¿ya? Entonces les dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ese también es una hora, seamos ahora para alabanza de su gloria, ¿ya? Y esto lo hace Él lo hace. ¿Por qué? Porque lo hizo según el designio de su voluntad. Esto también ya está hecho, ¿ya? Y después, en el 16, no, perdón, no en el 16, en el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y de nuevo, para alabanza de su gloria, ¿ya? Y aquí está diciendo, fuisteis sellados, de nuevo en pasado. ¿Cuándo fuisteis sellados? Cuando fuisteis rescatados, cuando fuisteis predestinados. Ahí lo viene diciendo, ¿ya? O sea, perdón, en este sentido, el fuisteis sellados es cuando han creído en el Evangelio. Ya corrijo. Es cuando han creído en el Evangelio. Ya, lo anterior era cuando estaba haciendo lo que ya les había hecho él, cuando los bendijo con toda bendición espiritual, etcétera. Y acá, esta alabanza de su gloria viene en el contexto de que ellos han creído en el Evangelio, ya, han oído la palabra, han creído en el Evangelio y entonces son sellados con el espíritu de la promesa. Fuisteis en pasado sellados. ¿Por qué? Porque ustedes ya oyeron, ya creyeron. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De nuevo, esta alabanza de su gloria, ¿en qué tiempo lo vamos a poner? ¿En el presente o en el futuro? ¿La alabanza de su gloria se va a efectuar en la redención de la posesión adquirida o ya está esta alabanza de su gloria por el hecho de que fuimos sellados o de que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Haz de nuevo la pregunta, por favor, Andrew. Esta alabanza de su gloria, este para alabanza de su gloria, es una vez que la redención de la posesión adquirida se efectúe, porque dice hasta, o ya se efectúa esta alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque ya fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A quién le aplica esta alabanza de su gloria? ¿Le aplica a todo el 14 y el 13? ¿O le aplica única y exclusivamente a esta parte de hasta la redención de la posesión adquirida? ¿Se entiende la pregunta, no? Yo no entendí. Yo no la entendí. La pregunta es, la alabanza, este para, porque este para es con un propósito. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo ahí, no es cierto? Sí, Ya. Sí. Entonces, si es propósito, tiene un propósito. Tiene el propósito de ser alabanza de la gloria de Dios. Ser alabanza para su gloria. De alabanza para su gloria. Ahora, ¿qué cosa es lo que es alabanza para la gloria de Dios? Que el Espíritu Santo sea las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o todo el versículo 13 y 14. Ahí sí, ¿se entiende mejor? Andrew, me parece a mí que desde el versículo 13, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, refiriéndose a los efesios en este caso, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para alabanza de su gloria. Yo entiendo que el 14
hasta la redención de la posición adquirida, hasta ahí, sería como un paréntesis. Entonces debería de leerse así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo, es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya, ¿Cierto? ¿y por qué usted invertiría, pondría el para alabanza de su gloria al final, o sea, al principio, siendo que está al Porque, final? porque el 14, donde dice que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, está hablando del Espíritu Santo Ya, y las arras. Y esas arras estarán hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, mientras estemos en este cuerpo. Entonces, por eso que yo entiendo que debería ser, bueno, está prácticamente entre comas, y que podría ser perfectamente un paréntesis. Porque que es las arras está hablando del Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia, y dice que esta herencia es hasta la redención de la posesión adquirida, hablando de la redención del cuerpo, según entiendo Romanos capítulo 8. ya, perfecto. Entonces, por eso que yo hago el paréntesis. Es una manera, me parece, de interpretarlo. Ya, Puede haber otra, pero yo lo veo así. ya, pero entonces la alabanza de su gloria Ahora por va lo menos. ligado al Espíritu Santo de la promesa. Claro, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro, y eso, todo eso es para alabanza de su gloria, de la Ya, por gloria. eso. Entonces, esta alabanza de su gloria para usted ya se efectuó, o ya se mostró, ya se evidenció. ¿Por qué? Porque ya fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa y producto de eso, entonces, es la alabanza para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Claro, comenzó con los Efesios desde que cuando Ya, creyeron y termina en ellos hasta que, bueno, ellos ya partieron, pero duraría en los creyentes hasta, si entendemos que la redención de la posesión adquirida se refiere y estaría relacionado con Romanos 8, la redención del cuerpo, que es la adopción, entonces sería hasta que no es en el año el 70, ¿no es fin de la cierto? edad, al fin de los siglos. ¿Mm? Claro, que no es el año 70. La No, no, redención, aquí ya claro, ya, ya, por hasta eso. un Romano 8, por eso que él citaba Romano 8 del 20 al Sí, correcto. 23. No, yo lo menciono porque entonces para algunos esta alabanza de su gloria vendría al final de todo. ¿Por qué? Porque no se entiende como usted lo está poniendo ahora, sino que ellos dicen que la redención de la posición adquirida, ahí está la alabanza de su gloria. O sea que una vez que se efectúe esto, no como un paréntesis, como usted lo está leyendo ahora, de poner la alabanza de su gloria ligado al sello del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No sé quién lo entiende así, fíjate. No, ahí sí que me pillaste. No sé quién lo entenderá así. Porque es lo mismo, por eso lo mencioné, porque es lo mismo que acá. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas abundantes riquezas de su gracia, de su gloria, mostrar todo esto, todo lo que Dios ha querido ir mostrando, entonces este pasaje va a ser interpretado según la escuela escatológica, llamémoslo así. Si tú eres dispensacional, entonces vas a entender que hay cosas de aquí que todavía no se cumplen, ¿ya? Y que tienen que ser cumplidas en el tiempo futuro, ¿ya? Cuando el Señor venga para la escuela dispensacional, venga a reinar, ¿ya? Entiendo yo, sea el fin, ¿ya? De lo que ellos entienden en su escatología. Y para otros, entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, no implica que el Señor no esté reinando ya para llegar a hacer esto. O sea, nosotros decimos, y yo entiendo al menos que por ahora lo hemos entendido así, ahí me corrigen si no, pero que el Señor, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
Él nos ha resucitado, ya tenemos una unión con Él, y Él esto de para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, esto para el tiempo de Pablo y de nosotros, esto ya se ha estado haciendo. Dios ya ha estado mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No es que lo vaya a hacer en un futuro nuestro, cuando todo esto culmine. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Adelante, Ismael. No, yo iba a hacerte el mismo apunte que eso de las arras. Entiendo que es una característica del espíritu, pero no entiendo que tenga que ver con lo que viene diciendo anteriormente. Creo que es un apunte que hace específicamente del espíritu. Y de ahí para arriba todo eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ah, tú estás hablando acá, del 14. Y ahora sí, dímelo de nuevo, ¿qué decías tú? Que el 14, o sea, lo que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es una característica del espíritu, pero del espíritu y todo el proceso que describe es para la alabanza de la gloria de su gracia, incluyéndole el que hayan sido sellados por el espíritu. Claro, ahí no hay problema. Yo lo pregunté única y exclusivamente para ver si esta alabanza de su gloria se iba a ligar con el Espíritu Santo de la promesa o se iba a ligar con esto que está acá, con el 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Única y exclusivamente por eso lo pregunté. Lo volví a preguntar, porque las otras veces Sí, sí, también sí. lo... Es que yo tenía levantada la mano hace rato, por eso te respondí ahora. Ya, vale. Sí, pero está bien, pero por eso lo pregunto yo, para ver cómo lo vamos a entender. Ya, porque no todos entenderían lo mismo en ese sentido, a no ser que todos lo estemos entendiendo, ahí no sé. Ahí es donde necesito que todos me digan si están entendiendo lo mismo o no. Ligándolo con esto, porque estamos hablando del 2.7, por eso volvimos atrás. No es, voy a reformular acá. Lo que estamos, o sea, lo que yo entiendo al menos es que esto de para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, esto ya está siendo mostrado, sigue mostrándose, ¿ya? Esto está pasando. No es que esto vaya a acontecer en el futuro, ¿ya? En el futuro nuestro, digo, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es lo que yo entiendo. Ahora, por eso pregunto, ¿cómo vamos a entender esto también del 14? Porque la alabanza de su gloria se efectúa cuando ellos, o sea, los gentiles, creyeron en el Evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo, o se va a efectuar esta alabanza de su gloria, o se hace, mejor dicho, esta alabanza de su gloria, incluyendo el 14, que sería hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso lo pregunté. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? Sí, sí. Ya. Yo, Entonces, yo creo que también ahí eso sería como un entre paréntesis. Y mi pregunta es que, o sea, yo no conozco mucho de los otros hermanos, o sea, en ese, de qué piensan ahí. O sea que ellos dicen que, por ejemplo, en este caso, espérame. Y ahora sí, eh, ellos piensan que, espérame. ¿qué pasa, Brian? Ah, te hablan en tu casa. Ya, continuamos mientras hasta que Brian llegue. Ahora sí. ¿Se me escucha o no? Sí. ¿Te hablan en tu casa entonces? ¿Entendí? Brian, Sí, sí, ahora sí. oye, Lo ¿te hablan en tu casa o tienes problemas con el internet? Ahí no entendí. no, no, era en mi casa, me estaban Ah, hablando. ya. Em, Quería preguntar, es que los hermanos ellos piensan que ahora no estamos alabando la gloria de Dios. ¿Eso es lo que ellos piensan? O sea, piensan como que cuando uno va a alabar o sea, para alabanza de su gloria,
ellos piensan que es como cuando vamos a ver así como frente a frente. Claro, es que aquí yo he leído que algunos entienden en el 14, y por eso lo pregunté, que la alabanza de la gloria se va a efectuar al final acá, cuando tengamos la redención de la posesión adquirida, cuando esto se efectúe, ¿ya? Ahí es donde se aplicaría esta alabanza de su gloria, ¿ya? Y otros entienden que la alabanza de su gloria va ligada al Espíritu Santo de la promesa y de lo que viene hablando acá, porque esto es un paréntesis, ¿ya? Que está indicando lo que hace el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, 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 ahí entendí. Sí, sí. Y Ya. así que ellos piensan que, o sea, en pocas palabras, ellos piensan que, claro, como ese versículo de la redención, piensan que ahora no estamos alabando la gloria de Dios. No sé si podríamos decir que no estamos alabando la gloria de Dios, sino que la alabanza de su gloria, esto que dice acá, este propósito, sería ligado acá hasta la redención de la posesión adquirida. Es fino el matiz, pero igual es bueno verlo. Por eso lo preguntaba. ¿Por qué? Porque como algunos lo tiran hacia el futuro, entonces por eso me tomé de esto también y lo mencioné. Y como bien nos decía también nuestro hermano Guillermo, porque acá algunos entienden que esto también es al final. Entonces, por eso me fui al contexto para que nosotros fuéramos viendo qué es lo que más cuadraba según el contexto, para ir entendiendo lo que Pablo viene a decir. Entonces, por eso les preguntaba y les hacía hincapié en preguntarles cómo vamos a entender esto de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo entiendo que esto ya está pasando y sigue pasando, ¿ya? Y seguirá pasando. No es que esto tenga que suceder en un futuro nuestro, ¿ya? Eso era el nexo que estaba haciendo yo y por eso mencioné los versículos 6, 12 y 14 que nos hablaban de la alabanza de la gloria de Dios, ya de la gloria de su gracia también, ya que va muy ligado. Así que eso, volviendo al 7 entonces, esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Esto se está haciendo o tiene que acontecer en un futuro? Esa era la pregunta. Yo entiendo que te respondí. Yo entiendo que sí, y Sí, hasta el retorno del Señor, o más bien hasta que se termine la historia del hombre, de la humanidad, hasta que hayan cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ese tiempo, hasta el tiempo de la resurrección, de la adopción, hasta ese tiempo va a estar cumpliéndose que se van a estar manifestando, demostrando o mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, la iglesia en Cristo. Eso entiendo yo. ¿y el resto cómo lo entiende? Yo igual porque ya está ya, es que somos salvos por gracia, pues, o sea, ya está la gracia de Dios. Ya, Ya nos dio a conocer su gracia. O sea, como que encuentro que, que ese versículo que diste del capítulo 1 está súper bueno. Versículo 6 si no me equivoco. sí vimos el 6, el 12 y el 14. ¿Algo más ahí? Yo entiendo que debe estar en perfecta armonía con la predicación del Evangelio hasta el final de la historia del hombre. Entiendo que la iglesia va a seguir predicando hasta que tengamos cielo nuevo y tierra nueva, o hasta el juicio final, por decirlo así, considerando Apocalipsis 20. Entonces, hasta que se acabe la historia del hombre,
hasta que se termine, entendemos, el milenio. O incluso, una vez que sea soltado Satanás, igual la iglesia va a estar predicando el Evangelio. Entonces entiendo que hasta que se acabe la historia de la humanidad, hasta que tengamos cielo nuevo y tierra nueva, se va a estar manifestando las abundantes riquezas de su gracia, y la gracia entendemos que todo está relacionado en Cristo, en el Evangelio, porque el Evangelio es acerca del Señor Jesús. Ya. Hermana Sonia, ¿usted cómo lo entiende? Sí, igual Igual como, a ver con sus palabras. que, bueno, como lo dije al principio, que nos alcanza a nosotros y claro, se va a extender hasta el fin de los tiempos. Ya. Eso. Todos lo entendemos igual entonces. No hay duda entonces de que esto ya está pasando. Es una realidad ya que se está mostrando y se ha mostrado en los siglos venideros. Ahora, discúlpame, Andrew, en el versículo 7, al decir para mostrar en los siglos venideros, lo deja así abierto. Lo que digo yo es basándome en otros versículos, pero aquí lo deja abierto para decir, dando a entender que va a ser indefinidamente, para mostrar en los siglos venideros. No fija un final acá en el versículo, si uno fuera más preciso. Propiamente el versículo 7 no dice hasta cuándo. Dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces no, ahí pareciera ser que para siempre, pareciera ser que dijera así. O uno podría entenderlo los siglos venideros, entonces como es indefinido, aquí por lo menos nos dice cuándo termina, pero sí que es un tiempo larguísimo. Claro, claro, se entiende, también lo dijimos al principio, que es un tiempo indefinido. Ahora, si es para siempre, no lo sé, pero es indefinido. No, no tiene, al parecer, aquí una fecha de término. Ya, pero lo importante acá entonces es que Dios quiere mostrar en los siglos venideros y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que Él diga lo contrario, las abundantes riquezas de su gracia. Y eso lo hace en su bondad, en su benignidad, ya, para con nosotros, o sea, esto es para nosotros, lo hace para con nosotros y lo hace por medio de Cristo Jesús o en Cristo Jesús, en este nombre que es sobre todo nombre. En Él es que lo hace, ¿ya? En Él es que muestra su bondad para con nosotros, ¿ya? Y de esa manera entonces vamos a seguir entendiendo en el versículo 7 por qué entonces Él nos levantó de entre los muertos, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. ¿Y por qué nuevamente es con Él? Porque siempre es Cristo quien tiene la preeminencia en todo, ¿ya? Y Dios le ha puesto ahí sobre todos, lo ha sentado a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como lo vimos en Hebreos, y Él ha hecho todo esto para con los que decidió amar. Y como decía el capítulo 1, Él ha estado acá entonces diciéndonos por qué nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales donde estamos sentados, y entonces nos escogió en Él, y aquí de nuevo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, su bondad, habiéndonos predestinado, y aquí nos va entonces a estar desglosando un poco más todo lo que habló condensado al principio, y está haciendo entonces ahora, podríamos decir, desenredando para nosotros este misterio también. Ya lo está haciendo mucho más eh, digerible para nosotros. Y entonces en el 8, si no hay nada más que decir en el 7, en el 8 nos va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es un pasaje súper conocido. Porque por gracia sois salvos. En la textual dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya entonces en el 8, porque por gracia. Vamos a rebobinar un poco, nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús,
Porque por gracia, miren, de nuevo la gracia. Ahora vamos a enfocarnos en la gracia. Porque por gracia sois salvos. Acá nos dice las abundantes riquezas de su gracia. ¿Podríamos entender que acá lo está explicando esto de acá? Estas abundantes riquezas de su gracia. Este versículo 8 estaría siendo explicativo del 7 de lo que nos acaba de decir acerca de su gracia. ¿O va a añadir algo que no ha dicho antes? ¿O lo está explicando acá, está ahondando en este riquezas de su gracia? ¿Cómo lo entendemos ahí? Yo creo que añade porque está explicando el medio, está dando detalles de esa gracia por la que debemos alabarle y por la que somos salvos. Ya, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, añade a estas riquezas de su gracia. ¿Ya quién más quiere decir algo ahí? Porque por gracia. Ahí está la palabra gracia. Gratitud, regalo en el griego. Buena voluntad. Porque por regalo sois salvos por medio de la fe. Porque por buena voluntad de Dios sois salvos por medio de la fe, también podríamos decir ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué podemos decir ahí? Si es que nos basamos en los versículos anteriores y en el contexto, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué le está diciendo Pablo ahí a los efesios? Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que para un entorno judío y para un entorno gentil, el decirles esto, porque por gracia sois salvos, por regalo sois salvos, inmerecidamente sois salvos? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué echa por tierra Pablo aquí, en el contexto al cual escribe? En esta congregación donde hay judíos y donde hay gentiles. Y aborda a ambos grupos y les dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué les dice ahí? ¿Qué creen ustedes que derriba Pablo al decir eso? ¿Qué es lo que construye Pablo al decir eso? ¿Qué es lo que quita Pablo al decir eso? ¿Qué es lo que añade Pablo al decir eso? Pensemos. Que el hombre no tiene ninguna injerencia en la salvación, que no depende de ellos. ¿Ya? Y para un judío, ¿por qué le pega tanto eso? Que ellos no se pueden salvar a sí mismos. ¿Por qué les pega tanto, hermanos? Entiendo que cuando dice judío se refiere a que Pablo se incluye acá. Claro, Y si es así, claro, como él judío bajo la ley, entonces él entiende que tanto judíos como gentiles, la única manera de salvarse es que Dios actúe. Y está enseñando, el capítulo 1, capítulo 2 y siguiente, va a estar enseñando cómo Dios decidió salvar a sus escogidos considerándolos en Cristo, una nueva creación. claro. Y para un gentil, por ejemplo, el leer esto porque por gracia sois salvos, ¿cómo lo podría entender un gentil ahí? ¿Qué podría llegar al corazón del gentil al entender esto? Alguien que estaba apartado de la ley, apartado de las promesas, de los pactos, como nos dice Pablo también. ¿Qué piensan ustedes ahí? Un gentil al leer esto, porque por gracia sois salvos. Cuando esta carta llega ahí a la iglesia en Éfeso y llegan a este versículo y están los gentiles y dice, porque por gracia sois salvos, les dice Pablo a ellos. ¿Qué es lo que busca un gentil? ¿Cómo un gentil quería salvarse? ¿O los gentiles no querían salvarse? ¿O los gentiles no estaban ni ahí con esto? ¿Cómo estaban los gentiles? Si es que podríamos hablar en la generalidad. ¿Buscaban a Dios? ¿No buscaban a Dios?
Creo que no, no lo buscaba. Ya, y al decirle porque por gracia sois salvos, ¿qué podemos decir ahí del grupo de los gentiles? Porque por gracia sois salvos. En rigor entiendo que tanto para judíos como para gentiles, todo esto estaba escondido. Todos ellos no tenían idea. Claro. Y Dios le fue revelándole a los suyos, a los que nacen del Espíritu, a los que tienen el Espíritu para poder entenderlo. De otra manera, para algunos podría ser tropiezo, para los judíos y para los gentiles una locura. Entonces ellos no lo podrían comprender jamás, jamás podrían comprenderlo, ni judíos ni gentiles, porque tendrían que, como es espiritual, tendrían que haber nacido del Espíritu primero. Entonces, y además sabemos que tanto judíos como gentiles bajo pecado, esclavizados, entonces ellos no tenían ninguna opción, ni judíos ni gentiles. Por eso es que Pablo, en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 se incluye y muestra que él estaba en la misma condición que los efesios a quienes le escribe, ellos estando en la misma condición. Y ya lo vimos en el capítulo 2 versículos del 1 al 3 que los judíos están en la misma condición cuando él dice nosotros, se incluye. Él también estaba bajo la potestad del príncipe del- de la potestad del aire. Él estaba esclavizado por su naturaleza pecaminosa. Entonces no había ninguna escapatoria. No. Él como judío no tenía ninguna escapatoria y la predicación del evangelio para él era piedra de tropiezo. O sea, no- él entendía que bajo la ley le tuvo que ser revelado esto. El Señor tuvo que manifestarse a Pablo y lo vemos en los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, donde se muestra cómo el Señor lo llamó. Él estaba persiguiendo a la iglesia, entonces para él era totalmente contrario a lo que él entendía. La manera de salvarse estaba también escondida para él. Eso. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. L- Lo que, lo que también, o sea, he visto que los gentiles en ese tiempo, o sea, eh, que ellos no, como que veían a los judíos y todo, pero ellos como, o sea, no sé si todos, pero creo que sobre todo los que fueron salvos, ellos pensaban que no merecían ser salvados. Claro, porque estaban lejos. ¿A eso te refieres? Sí, a diferencia de los judíos que ellos pensaban que eran salvos por obra, Claro. eh, ellos, los gentiles, pensaban que no, porque ellos que no merecían ser salvos y eso también lo vemos como en la parábola del fariseo y el publicano. Pero ahí, claro, pone su confianza el publicano y nace de nuevo. O sea, no, es que eso también, ahí es como que me complica un poquito explicarlo, pero eso, que los gentiles igual eh, pensaban que estaban como, bueno, estaban lejos, pero ellos decían que, bueno, lo que sentían, lo que pensaban era que no merecían ser salvados. Claro, esta frase, esta palabra del versículo 8, porque por gracia sois salvos, es transversal a ambos grupos. ¿Y en cuál es el denominador común? Acá es que ambos grupos necesitaban esto, necesitaban ser salvos, aunque no lo supieran, lo necesitaban, lo requerían. Era algo que por necesidad ellos tenían, pero como nadie puede, nadie quiere y nadie busca a Dios por sí mismo, entonces no sabían esto. Por eso es que Pablo también les dice, porque por gracia sois salvos, o sea, fue un regalo de Dios salvarlos a ustedes, ¿ya? Es un regalo, es algo inmerecido, que ustedes no debiesen haber tenido, pero Dios quiso
entonces darlo a ustedes. Entonces, por eso les dice que mostró en los siglos venideros y que muestra en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Acá está en Cristo Jesús, en la obra que él hace. Y aquí entonces les dice que todo esto, podríamos decir, todo esto que está hablando anteriormente, lo condensa y dice, porque por gracia sois salvos, o sea, todo esto que tienen anteriormente, esto de que Él les dé vida, esto de que se sienten en lugares celestiales, esto de que Dios muestre para con ustedes las riquezas de su gracia, todo esto ha sido, ¿por qué? Porque ha sido por gracia. Y lo vuelve a decir, ha sido por gracia, por regalo. Y era necesario entonces para ellos ser salvos. Entonces, este grupo, tanto de judíos como de gentiles, entonces están siendo salvos por pura gracia. Ya, por más de que un gentil dijera, oye, yo estoy lejos, etcétera, cualquiera sea la excusa, cualquier sea el argumento que pudiesen tener un grupo o el otro, uno decía, yo me salvo por obras, yo soy hijo de Abraham, etcétera, etcétera, cualquiera que sea el argumento, acá Pablo dice, no, por gracia sois salvos, ¿ya? Y acá después va a decir, por medio de la fe, va a añadir este medio por el cual Dios, por su gracia, entonces salva, que es por medio de la fe. Y acá también les va a decir, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? Y ahora, dicho eso, porque por gracia sois salvos, ¿qué podemos decir entonces de este medio que Dios otorga, que es la fe? Acá la palabra medio dice elemento que sirve como intermediario o catalizador de una acción para el logro de un objetivo, algo útil o de ayuda para la obtención de un fin determinado. Los medios son prolongaciones de las facultades humanas, psíquicas o químicas. La rueda lo es del pie, por ejemplo, el libro del ojo, la ropa de la piel y el circuito electrónico del sistema nervioso central. Y esto es según Marshall McLuhan. Y los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros, dice, percepciones sensoriales de proporciones únicas, etcétera, etcétera. Lo importante acá entonces es que este medio, o la palabra medio, es que son elementos que sirven como intermediario o catalizador, ya para una determinada acción. Entonces lo que acá Pablo está diciendo es que el medio por el cual ellos fueron salvos es por la fe, ¿ya? Entonces, esto se suscita por medio de la fe. No es no es de ellos, dice, no de vosotros. No es por ninguno de ustedes, sino que ha sido por el don de Dios. ¿Ya? Pues es don de Dios. Y ahí es donde hay que ver entonces ahora por medio de la fe. ¿Qué vamos a entender ahí? Adelante, hermano Guillermo. Quería decir antes de eso, de por gracia sois salvos, tal como dijiste tú anteriormente, solo reforzar o solo enfatizar más bien el hecho de que la condición del ser humano era ajeno a la vida de Dios, es una esfera totalmente distinta a la esfera espiritual, estaba muerto en delito y pecado. Entonces, tanto judíos como gentiles, ambos grupos, muertos en delitos y pecados, todo lo que pudieran pensar estaba ajeno a Dios. Y si Dios no se hubiese revelado, si Dios no le hubiese dado la ley a Israel, si Dios no hubiese intervenido en la vida de los seres humanos, la condición del hombre habría sido, pero todavía muchísimo más miserable. Entonces, porque vivía en una esfera carnal. Es nada más que la intervención divina, debido a que el hombre cayó en pecado en el jardín. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, como dicen Romanos. Entonces, la muerte se enseñorea de todos y ahora, por gracia, el Señor viene a dar vida. Entonces, es tan grande la salvación, el poder del Señor es tan grande para ingresar o irrumpir en la historia del hombre para ir salvando a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo entiendo que tanto judíos como gentiles están en una condición realmente miserable. Y lo que pudieran haber entendido de Dios es porque Dios se lo manifestó a través de la creación a todos y a la nación de Israel a través de la ley. Pero tanto
por la creación como por la ley, ninguno entendió. Ninguno entendió. Por eso es que tenía que manifestarse Dios en algunos hombres para ir revelando el Evangelio a través de las edades, de distintas maneras, como vimos en Hebreos capítulo 1, perdón, en que Dios fue manifestándose en partes, ¿ya? Hasta la venida del Señor Jesucristo, a través de los profetas, etcétera. Él fue manifestándose de distintas maneras hasta que vino el Señor Jesús. Pero la condición del hombre era una condición eh, sin remedio, o sea, no tenía vuelta. Si Dios no interviene, el hombre eh, persevera en su pecado, muere en su pecado y va a la condenación, nada más. Es que Dios tuvo que intervenir en la historia de la humanidad, y si Dios no interviniera, ningún hombre se salva, porque está en una esfera totalmente terrenal. Hay que entender que hay que nacer del Espíritu para entender las cosas que son del Espíritu. Entonces el hombre no puede entender, no puede. Si Dios no se revela, el hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu, no puede entender las cosas de Dios. Y por eso que la salvación es tan grande, por eso que el Pablo acá dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Entonces, la salvación es la pura gracia de Dios, ¿no? Si el hombre no tiene nada, absolutamente nada. Y cuando el hombre quiere intervenir, echa a perder todo, ¿no? Es Dios quien tiene que hacerlo, sino, y tiene que hacer una nueva creación. Entonces, la pregunta que decías tú con eso, por medio de la fe, por lo que yo he ido entendiendo junto con ustedes acá en los estudios que hemos tenido, que primero hay que nacer de nuevo. El, el, el descendiente de Adán, el viejo hombre, como lo dice más adelante Efesios, este viejo hombre no tiene esta fe que salva, no, jamás, no podría tenerla porque es adámico. Hay que nacer de nuevo. Y esta fe es producto de la nueva creación. Entonces, primero tiene que nacer de nuevo para que, ya capacitado por Dios, entonces puede creer. El hombre carnal no puede tener una fe salvadora. Eso también entiendo yo que se deja entre líneas acá, por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio de la fe, correcto, nosotros somos salvos por gracia, ¿ya? Y este medio de la fe es producto de la nueva creación. Y todo eso, todo el paquete de salvación, o toda la salvación, todo eso es de Dios, no de nosotros, no de vosotros, como dice acá el versículo. Es un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios. Nada es nuestro, la salvación solo es de Dios. Por eso que estamos completamente seguros en Él. Gracias, hermano Guillermo. Gracias, gracias. ¿Qué vamos a decir ahí entonces de este medio de la fe? De este medio que es la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Es un don de Dios, ¿Ya? es la Es certeza de el lo medio, es la- el medio por el cual la gracia nos alcanza. Ya, perfecto. ¿Y qué más iba a Y decir aún usted? así, y aún así es provista por Dios, no proviene nada del hombre. Ya. ¿Y qué más iba a decir la hermana Sonia respecto a la fe? es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, entonces, en Hebreos 11, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, entonces acá está diciendo que los antiguos tenían una fe que fue dada Por Dios, y El que era autor, y que era un, ¿qué era la don. fe? Era un don, ¿no es cierto?, de Dios. Y no era de ellos. Así como Pablo también le está diciendo a los efesios, tampoco es de vosotros. Este medio que es la fe,
por el cual son salvos no es de ustedes, es de Dios y es un don. ¿Qué significa que sea un don? ¿Que el 100% de la población humana lo tiene? No, solamente a los que Dios les da la fe. Ya. ¿Qué es un don, hermanos? Vamos a buscarlo aquí. Un Es un regalo. presente, un regalo, dice en acepciones, ofrenda, presente, regalo. Y en el griego más precisamente, ofrenda, presente. Según Mateo 2:11, dice sus tesoros y le ofrecieron presentes. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra dorón, que es don. ¿Ya? Y en el arca de las ofrendas también está en Levíticos 21:1. ¿Ya? Sus contribuciones, dice, al arca de las ofrendas. Ahí también se puede utilizar la acepción. Entonces, esta palabra que es Doron, Doron, Doron. esa, entonces sería el don de Dios, el regalo, ya que no es de nosotros, no es de ellos, no es de nadie más que de Dios. Dios se reserva la exclusividad entonces de dar este don a quien le place para salvarlo, entonces como medio, por medio, perdón, de la fe. Adelante, hermano Guillermo. Entiendo que la fe aquí no es solo la fe, el don de Dios, sino que es todo, todo. Aquí cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no se refiere solo a la fe, sino que se refiere a la salvación completa, a la gracia de Dios que salva. Eso también sería bueno dejarlo en discusión. A mí me parece y entiendo que el don acá no se refiere a la fe, sino que se refiere a todo, a toda la salvación. Toda la salvación es del Señor, todo es un regalo de Dios. Ya, ya, gracias, hermano. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de, no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya dice ahí el versículo 8 y 9. ¿Qué podemos decir entonces? Discúlpame que te interrumpa, Andrew. Con el versículo 5, te fijas que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Te fijas, entonces primero tiene que venir la vida, porque un muerto no cree. Entonces Dios tiene que dar vida y de esa manera, entonces el que recibe esa vida de Dios, ¿ya? Esa nueva creación, es entonces que se puede creer. Por eso que entendemos que lo que le dijo el Señor a Nicodemo, que para ver o para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Y está en línea con lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Estando nosotros muertos o ajenos de la vida de Dios, muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero espiritualmente muertos, Él nos tiene que dar vida. Y no es que Él trabaja en el Adán nuestro, en la vieja naturaleza, sino que es algo totalmente nuevo. Lo explica más adelante. Y esa nueva vida que Dios imparte en nosotros, insufla en nosotros, o como queramos decirle, pone en nosotros, esa vida es la que entonces ahora puede creer. Por eso que todo es en Cristo, que es el nuevo hombre. Y por el hecho de estar en el nuevo hombre, que es el Señor Jesucristo, el segundo Adán, o el postrer Adán, entonces, por el hecho de estar en Él, ya Él es la nueva creación. Él es la cabeza federal o el representante nuestro en esta nueva creación, en el reino de Dios. Eso. Claro. Pero, por ejemplo, cuando la escritura dice en Romanos 10:17, porque ahí habría que ver todo el tema de esta gracia, que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Entonces, esta fe
va ligada al sujeto, en este caso Cristo Jesús, que es meritorio de esta fe, ¿ya? Y como Jesucristo es meritorio de esta fe, entonces entiendo yo también que por gracia somos salvos, o sea, todo lo está englobando acá, en Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús, entonces por causa de Él es que somos salvos, y por causa de Él también es que tenemos esta fe, que es el medio por el cual entonces Dios otorga este don para que nosotros entonces lleguemos a ser salvos, pero entiendo yo que acá el sujeto meritorio de todo esto, de todo esto, tanto de la fe como del don y como por el hecho de ser salvos, es Dios, ya porque Cristo Jesús entonces es el sujeto meritorio de la fe, es el que merece que nosotros tengamos fe en Él, única y exclusivamente fe en Él. Entonces entendería que ello también va ligado a la persona de Cristo, todo esto que está diciendo en el 8, ¿ya? Por eso que después va a decir no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es el mérito de Cristo, no es el mérito propio, no es el mérito que alguno de nosotros pudo haber hecho, o que alguno de los efesios pudo haber hecho, o que alguno de los antiguos pudo haber hecho. Por ejemplo, Noé al hacer el arca no era meritorio de la fe, sino que Dios entonces la otorgó como don a él para que entonces obrara, ya, pero no es la salvación un mérito por obras. Por eso es que acá en el 9 dice que excluye las obras con el fin de que nadie se gloríe, ¿ya? Y que la gloria, la alabanza de su gloria, entonces se la lleve él, este sujeto meritorio de la fe, de la alabanza, de la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que después más adelante lo va a excluir, ¿ya? Entiendo que la fe, o sea, que el don de Dios lo podamos entender como la salvación completa, o única y exclusivamente de la fe. Yo también entendería que son aspectos de la salvación, este medio, este don que Dios da, son aspectos de la salvación, ¿ya? No deberían, eh, se dice diseminarse o separarse unas de otras, sino que deberíamos ponerlas dentro de lo mismo, dentro de esta gracia por la cual fuimos salvos. Entonces, como fuimos salvos por gracia, Dios nos otorga también el don de la fe para que sea depositada en la persona de Cristo de tal manera de que ahí es donde se cumple lo de Romanos, eh, ¿cómo se llama? Romanos 10:17, perdón, se me había olvidado. Romanos 10:17, donde dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ahí es donde podríamos ir conjugando a lo largo de toda la escritura y de toda la revelación. Dios nos da vida, y como nos da vida, entonces hace una nueva creación, nos crea, y como dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces como nos da vida, nos crea, nos resucita, nos pone en Cristo, nos hace ser semejantes a la naturaleza divina, por cuanto nos recrea en Él, nos hace en Cristo, tenemos su simiente. Entonces podemos ser salvos, podemos tener esta fe, y Dios nos otorga este don por cuanto nos ha dado vida, ¿ya? Y ahí es donde se excluye completamente la obra humana, y se excluye entonces la jactancia, la gloria del hombre, y se deposita única y exclusivamente la gloria en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde también se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 5, que es a Él la gloria, ¿ya? Y que le adoraron por los siglos de los siglos, y que Él es digno de recibir toda gloria, toda alabanza de aquellos que Él rescató a precio de sangre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ya como dice también Apocalipsis capítulo 5, ¿ya? Así que eso. ¿Algo más que decir del versículo 8? ¿Algo más que añadir ahí? Con respecto al tema que comentábamos acá con Janet, que cuando estábamos hablando de ponernos en el lugar de los judíos y de los gentiles, al leer esto, o qué podría pensar un judío, un gentil, yo creo que es muy similar a lo que sentía un judío, lo que sienten muchas personas hoy en día, o uno mismo, que cuando se cree bueno, cuando cree que por lo que hace
o por seguir ciertas normas, ciertos criterios morales, no necesita de Dios o piensa que ya está salvado por seguir ciertas normas morales, que es lo mismo que le pasaba a los judíos que se apoyaban en la ley, que creían que no necesitaban de Cristo por apoyarse en la ley. Y viceversa también un gentil que tal vez tenía conocimiento y que pensaba que solamente para el pueblo de Dios era la salvación, al ver que se abren estas puertas, también hay mucha gente hoy en día que siente que no es merecedora de Dios o sea, que sabe que no es merecedora de Dios, pero caen en el extremo de pensar de que Dios no quiere nada con ellos en el sentido de cambiarlos, piensan que no tienen ninguna oportunidad de parte de Dios. Se van a diferentes extremos que entiendo por lo que hemos ido aprendiendo de las cartas que hemos estado estudiando, son pensamientos que hasta el día de hoy están arraigados en el corazón del hombre sin Cristo, de la humanidad sin Cristo. Mm, sí. De hecho, eso es lo que hace el viejo hombre. El viejo hombre no le da la gloria a Cristo, no busca lo que es de él, no busca nada, sino que obra para la carne, en este sentido, ¿ya? Sí, po. Obra para la carne y siempre el viejo hombre, cada vez que uno de nosotros peque, cada vez que uno de nosotros se deslice, cada vez que uno de nosotros caiga en pecado, siempre es manifestación de la carne que está en nosotros, del viejo hombre que está en Sí, nosotros, que va en busca entonces de aquello de lo único que sabe ir en busca, que es del pecado, de hacer lo malo del Adán, ¿ya? De esconderse de y, Dios, de hacer lo que le conviene. sí, po. Y lo otro que también va en contra del ser humano natural, nosotros mismos antes de Cristo, vamos en contra de esa gloria, vamos en contra de darle la gloria de alabanza y todo eso. Entonces le quitamos la gloria o pensando que no lo necesitamos y que nos podemos salvar por nosotros mismos, o le quitamos la gloria negando de plano que Él nos pueda salvar, que somos tan malos que Él no nos puede salvar, que no, Él no tiene nada que ver con nosotros, que no hay manera en la que Él nos salve. Por eso es bien importante entender que la concupiscencia que está en nosotros, el Adán que está en nosotros, muchas veces nos lleva a pecar. Eh, Nos deslizamos, somos llevados entonces a pecar, nos dejamos influenciar, no andamos en el espíritu. Y como la escritura dice en Gálatas, si nosotros no andamos en el espíritu, entonces vamos a satisfacer sí o sí los deseos de la carne, porque la única manera de no satisfacer los deseos de la carne es andando en el espíritu. Todo creyente que ha caído en pecado es porque ha estado o estuvo satisfaciendo los deseos de la carne y no anduvo andando en el espíritu. ¿Ya? Entonces, súper importante entender que hay un poder que si no es por el Señor, por eso es que Él nos manda andar en la nueva naturaleza, nos domina, nos gana. ¿Ya? Así que es bueno entender eso, que nosotros somos fuertes por Él. Por eso es que nadie se gloría fuera de Cristo. ¿Ya? Entonces el que se gloríe, gloríese en Él, gloríese en Cristo Jesús. Si alguno vence, si alguno no cae en pecado, entonces tiene que gloriarse en Dios, en Cristo Jesús, por cuanto Él entonces le ha dado la victoria por sobre el pecado y le ha permitido entonces no caer. ¿Ya? Así que es súper importante eso, porque de repente somos buenos y eso es lo primero que hacemos, juzgarnos entre nosotros, condenarnos entre nosotros muchas veces o condenar a otro, y en nosotros está este enemigo natural, que es la carne, que nos puede llevar incluso mucho peor, pero gracias al Señor Dios es el que en medio de su gracia, por eso es que en las riquezas de su gracia, que aún nosotros siendo salvos, Él aún así nos sigue sosteniendo y no nos deja caer en pecado. Y si caemos en pecado, dice Juan, en el apóstol Juan, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya? Así que bien importante también entender que en nosotros está esta lucha entre la vieja y la nueva, y nosotros lamentablemente no siempre andamos en la nueva. Y de hecho, tomándome de un post que subió, de hecho creo que fue nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat, que subió el día de hoy, creo, que me pareció súper interesante lo que él puso. Se los voy a leer. Dice, jamás deberíamos quejarnos por el castigo de Dios como el resultado de nuestras rebeliones y pecados, por cuanto es una reducción de lo que merecemos.
Esto es la muerte, según Romanos 6:23. ¿Ya? Lo voy a leer de nuevo. Dice, jamás deberíamos quejarnos por el castigo de Dios como resultado de nuestras rebeliones y pecados, por cuanto es una reducción de lo que merecemos, pues lo que merecemos es la muerte, según Romanos 6:23. Pero Dios, perdón, más bien, deberíamos tomarlo como un acto de su misericordia cada vez que somos castigados por Dios como resultado de nuestras rebeliones, pues Él nos llama al arrepentimiento para salvación o como anticipo de nuestra condenación al perseverar en nuestra rebeldía, dice acá según Romanos 2, 4, 5, nuestro hermano Gilberto que subió el día de hoy. Entonces, claro, uno cuando ve lo podrido del ser humano y ve que Dios actúa en gracia y en misericordia para hombres que lo único que merecen es la muerte, entonces claro que nosotros vamos a darle gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Claro que nos vamos a gloriar en Él, porque hemos entendido que el pecado tiene tal magnitud en nosotros, es tan devastador, que entonces puede destruirnos, ya nos puede matar. Esa es la consecuencia del pecado. Pero Dios en su infinita misericordia, lo que hace para con los suyos entonces, por el contrario de matarlos, es llevarlos al arrepentimiento, llevarlos entonces en su misericordia, los disciplina, nos lleva, nos instruye, nos toma de la mano y nos vuelve a poner en el camino. Y lo que hace ahí Él entonces es mostrarnos día a día, mañana tras mañana, las riquezas de su gracia también. Entonces no entendamos esto, diría yo, como algo único que pasó una vez, sino que estas riquezas de su gracia, perdón, debiésemos estarla entendiendo día a día en nuestra vida, segundo a segundo en nuestra vida, porque incluso nosotros nos enredamos en pecados en el trajín del día con las acciones que tenemos que hacer día a día, en el trabajo, en cuestiones domésticas, y muchas veces en esas cuestiones domésticas pecamos, ¿ya? Entonces es súper importante entender que las misericordias de Dios, como dice su palabra también, se renuevan de día en día, son nuevas cada mañana y nos muestran esto. Nos muestran entonces que por gracia somos salvos y que todo esto ha sido por medio de la fe y ha sido un don de Dios y que no podemos gloriarnos porque no es por obras, porque todo ha venido de Él, ¿ya? Todo ha venido única y exclusivamente entonces de Dios nuestro Señor. Y vamos a terminar leyendo el versículo 10. No sé si alguien más quiere decir algo ahí del 8 y del 9. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si no, terminamos entonces leyendo el 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo voy a leer en la textual, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí de nuevo un porque. Antes había sido porque por gracia sois salvos, que explica entonces la salvación, y después dice porque, y ahora va a explicar otra cosa, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué podemos decir de este porque somos hechura suya? Yo podría decir que está en línea con el versículo 8, donde dice, por gracia sois salvos. Entonces ahí está, entiendo yo, la explicación de que no es solo la fe el don, sino que más que eso, implica todo, implica la obra, la nueva creación que hace, somos hechura suya, esta creación en Cristo Jesús. Ahí explica un poco lo que había dicho antes cuando intervine basándome en el versículo 8. Somos hechura de Dios. ¿Ya? Entonces, como dije la semana pasada, o sea, el martes, si pudiéramos tomar el lenguaje de la manera de escribir del autor de los Hebreos, estábamos en los lomos, o Dios nos puso en los lomos del Señor Jesús. Entonces tenemos su naturaleza. Somos hechura de Dios en Cristo, creados en Cristo, fuimos creados en Él. Esa es la idea allí, y por eso que la fe viene después del nuevo nacimiento, no antes, como creen algunos de nuestros hermanos. Es primero nacer de nuevo y esa nueva creación ejerce fe.
que es la fe en Jesucristo. Correcto. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Porque somos hechura suya. En el griego dice, obviamente los que saben, yo no sé griego, pero dice en la Septuaginta que debiese ser así. Literalmente lo que dice es porque somos cosa de su hacer, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice porque somos cosa de su hacer, ya somos hechura suya, dice la, ¿cómo se llama? La Valera. Porque somos hechura suya. ¿Qué entendemos por ser hechura suya? Mira, acá dice lo creado, lo hecho, lo fabricado, creación, poema. Miren qué interesante. Poema. Poema. Es parecido a poema, miren. Somos hechura suya, porque Ujú. somos poema suyo. No sé si Ah, habían reparado en esto antes. Dice porque somos hechura suyo, porque somos cosa de su hacer, porque somos su creación, porque somos su elaboración, porque somos su poema, somos su producto, somos lo creado por él, lo hecho por él. Interesante que en el griego sea poema, o muy parecido en verdad, a lo que nosotros usamos ahora como poema. Poema. Eso dice poema. Poema. Interesante, porque somos su poema y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? Porque somos hechura suya, somos su poema. ¿Qué nos dice esto? Ojo que aquí no está hablando de lo físico, eso tiene que quedar súper claro. Esto no lo está hablando cuando nosotros, alguno de nosotros haya nacido físicamente del vientre materno o que Adán haya nacido físicamente, perdón, que alguno de nosotros por ser de Adán tengamos esta hechura suya creados en Cristo Jesús, porque recordemos que el Adán, ¿dónde es creado el Adán? ¿Y de qué es creado el Adán? Génesis 1, o sea, Génesis capítulo 2. Bueno, capítulo 1 también. ¿Dónde es creado el Adán? en el paraíso y fue hecho de barro, Ya de barro, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Dios acerca del hombre? Que tenía su imagen y su... semejanza. Ya, correcto. Y acá dice porque somos hechura suya creados en... ¿Dónde? Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que es diametralmente opuesto? Lo físico del hombre fue creado, fue tomado de la tierra, fue creado del polvo de la tierra, del barro que Dios hizo. La mujer salió de la costilla del hombre, de otro ser ya creado. En cambio, acá Dios nos dice que Él nos crea en Cristo Jesús, en la persona divina de Cristo Jesús, en la segunda persona de la Trinidad. ¿Se dan cuenta de lo diametralmente opuesto que Dios hace en esta salvación que nos otorga como don por medio de la fe? ¿Se dan cuenta qué hermoso poema somos al ser creados en la divinidad, en esta persona de Cristo, en Cristo Jesús? ¿Se alcanza a notar o no? Yes, yes, yes. Nuestro corazón debería ensancharse. Deberíamos quedar sin aliento al ver que Dios, entonces, como poema suyo, nos crea en Cristo Jesús. Y esta palabra, creados, que es, esta no la voy a decir, Catizo. esa, crear, algunos, por lo que estuve viendo, no sé si tratan así, pero por lo que estuve viendo, es similar o es lo mismo esta palabra en el griego que en el hebreo cuando Dios dice, perdón, acá en Génesis 1:1, en el principio creó este vará, Berechit bara Elohim,
Entonces te vará, la palabra esta, crear, bara, que es crear de la nada, ¿ya? Crear desde cero, crear sin un molde anterior o sin algo que se haya visto antes. Y acá esta palabra de crear, vendría a ser un poco lo mismo, pero en Cristo Jesús. O sea que somos nueva creación. Es algo nuevo, ¿ya? Algo que no comparte una naturaleza anterior a algo, sino que es completamente nueva en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, así como Dios en Génesis 1 creó la tierra de la nada, entonces esta imagen también nos muestra acá que somos una nueva creación en Cristo Jesús. No compartimos nada del Adán. Ya eso quería apuntar. No compartimos absolutamente nada del Adán, sino que, por el contrario, estamos juntamente, estamos unidos con Él. Ya somos creación de Él, somos poema de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien más quiere decir algo. Y el martes que viene, Dios mediante, si Él lo permite, entonces continuamos desde el 10, seguimos viendo el 10 y vemos la segunda parte, ¿ya? Eso de para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si no, lo dejamos hasta acá entonces, hermanos.